Ok, compañeros, vamos a dar continuidad a lo que veníamos realizando para lo que corresponde al análisis del plan de estudios 2022, en el cual sabemos que viene un poquito amplio y lo vamos a venir trabajando de manera segmentada. En este primer momento vamos a atender lo que corresponde a la parte de la introducción y como se plantea que se trabaje de manera directa en cada uno de los consejos técnicos, tanto de manera previa o posterior, lo que se está haciendo es se está generando materiales y este material va a estar segmentado, que quiere decir que lo vamos a encontrar por cada uno, ya sea de los apartados y de los subíndices que nos manejan. Entonces en esta ocasión vamos a tener esto, que es la parte de la introducción, ¿sí? Y para esto lo vamos a maniobrar con estos organizadores gráficos, en los cuales la intención es que se sistematice de una forma más práctica la información. Entonces, dentro de todo esto tenemos que considerar que en este nuevo modelo se tiene presente a la educación como un bien público de interés nacional y sobre todo se considera una tarea colectiva y permanente de una construcción, en este caso de lo que más adelante vamos a comprender o a entender como codiseño, ¿no? Va a considerar estas 5 líneas, no viene solo, entonces vienen a unas condiciones que deben de existir para su implementación y su adaptación, y sobre todo cuando se lleva un proceso de que se apropian de él. Y dentro de ello primero es los planes y programas de estudio, generar los libros de texto, posteriormente la formación docente, o sea, qué tipo de capacitación tiene que llevarse para que él pueda instrumentarlo. Y sobre todo también viene aquí esta parte del codiseño, que no es otra cosa más que cómo vamos a regionalizar. Ya se ha trabajado antes con lo que era regionalizar los contenidos. En este caso no es otra cosa más que los contenidos o contextualizar, volver los contenidos locales. Viene también las 5 estrategias nacionales, que para esto de manera general nosotros podemos dar, que muchas de ellas ya las veníamos implementando, y la transformación administrativa y de gestión. Todo esto ahorita lo vamos a desarrollar, pero son estas líneas más que nada sobre las cuales converge este nuevo modelo, y sobre todo teniendo en cuenta que se le tiene que dar un espacio para reconocer que el derecho humano implica finalmente reconocer que las emociones de las niñas, niños y adolescentes están presentes durante su formación, son prácticas culturales que él desarrolla, y estas le sirven para organizarse de manera social, ¿no? Y sobre todo están relacionadas con su forma de vida. Todo esto no olvidemos que estamos bajo un enfoque del socioconstruccionismo, y de manera general aquí podemos hablar que de buena forma ya se considera las emociones en este espacio de la enseñanza, porque sabemos que en el sistema límbico y factual pues se lleva ese intercambio de, de rebote de información en cuanto a información y las acciones que se tienen configuradas o guardadas, y a partir de el placer que genere el realizarlo o solventar una tarea, va a ser la capacidad que el alumno tenga de repetirlo, ¿no? Más adelante lo vamos a explicar para que tenga un poquito más de sentido, ¿no? En este caso, nos habla también que el plan de estudios considera un marco y una estructura curricular con un carácter incluyente y sobre todo participativo. Considera las opiniones de varias instituciones, entidades en este caso las entidades federativas, ¿sí? Y sobre todo haciendo adaptaciones contextuales y regionales, para lo cual nosotros en este espacio debemos de considerar lo que se nos dice en el artículo tercero, en el párrafo segundo, donde nos habla de los principios de la educación y señala que corresponde al Estado la rectoría de la educación, dentro de ellas que debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Vemos desde aquí cómo se empieza a hablar de inclusividad. También nos habla en el mismo artículo tercero, en el párrafo 11, que los planes y programas de estudio
van a o tienen que dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda, donde nos habla de la inclusión en la educación intercultural, la educación integral y la excelencia en la educación. Algo que nosotros tenemos que tener presente, por ejemplo, que es aquí, vamos a dar un ejemplo, en la fracción segunda, inciso H, esta parte que se adiciona cuando se hizo más que nada las modificaciones al artículo tercero, 31 y 73, nos habla en ese espacio que la educación será integral, se educará para la vida con un efecto o considerando las capacidades cognitivas, y aquí donde vemos que hablamos que también vamos a considerar sus capacidades socioemocionales. Entonces vamos tomando en cuenta cómo se va bajando eso que nos dice constitucionalmente y lo vamos a implementar en un programa de estudio para que sea visible en un aula, ¿no? Y todo esto nosotros debemos de considerarlo porque desde aquí son los principios y las bases para el trabajo sobre un bien común, ¿no? Y al igual de esto tenemos que tomar en cuenta que va a existir una vinculación en correspondencia al por qué se tiene que generar una educación integral. Desde aquí parte o el por qué, si quiero hablar que es una educación integral, tiene que estar preparado para la inclusión, la interculturalidad y la excelencia, ¿no? De base. Entonces, para todo esto, lo que se hizo, lo que se consideraron fueron aportaciones, varias aportaciones, pero sobre todo aquí nos vamos a tomar esa tarea porque ya era necesario que un equipo de expertos, en este caso, qué bueno que lo hizo directamente la UPN, quien fue la que organizó, sistematizó y sobre todo llevó a cabo el análisis de la información, más que nada porque ya tienen bastante experiencia en este ámbito, y lo que se buscó desde esta propuesta curricular fue contribuir con generar una verdadera identidad nacional, permitiendo establecer canales de diálogo con los diferentes actores educativos, todo esto con el fin de la mejora del aprendizaje, ¿no? Lo que nos da a entender que se va a desarrollar un planteamiento curricular que tiene que ser pertinente con la diversidad social, la lingüística, la territorial y la cultural. Vemos aquí como ya estamos hablando de educar para la interculturalidad, ¿no? Entonces esto se va bajando o va empezando a aterrizar lo que nos dice el artículo tercero, lo que comentamos anteriormente, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que ese mismo artículo como tal nos dice que los planes y programas de estudios tendrán que tener una perspectiva de género y una orientación integral, ¿no? Por eso está esta estructuración que se le da para que concuerde con el perfil de egreso del ciudadano deseado que se tiene, ¿no? Desde aquí se da un sentido hacia eso, y sobre todo también considerando lo que nos dice en su artículo 22 de la Ley General de Educación, donde también nos habla que para la propuesta curricular se debe de considerar las necesidades específicas, que en este caso viene siendo su diversidad de saberes, sus condiciones personales, sociales, culturales, económicas, así como la estructura que tiene el plantel, cuál es ahora sí que la formación de los docentes, ¿sí? Cómo es la comunidad, cómo es su región, para que podamos comprender nosotros cómo se lleva a cabo internamente y de forma externa el proceso de apropiarse un aprendizaje y sobre todo evaluarlo y resignificarlo, ¿no? Esto es una parte también que es determinante. Esta es una de las partes que es un poco más densa, la cual nos habla de cómo viene la integración curricular, la cual no es otra cosa más que cómo se va a hacer ese entretejido de los 4 campos de formación y los 7 ejes articuladores, lo cual nos va a hablar que ahora que vamos a empezar a planear por campos formativos, sí que viene un proceso ya de cambio de manera general en la forma en la que se va a llevar el aprendizaje, porque si tomamos en cuenta que anteriormente al planear por asignaturas se tenía un proceso educativo fragmentado, y el hacer esto va a implicar que existe un desplazamiento en la educación basada en la asignatura, o sea, más en secundaria es donde se va a perder esta imagen, y sobre todo
que se va a empezar a articular para una perspectiva interdisciplinar y se va a tomar en cuenta para que se asigne en correspondencia a cómo, como nos dice aquí, el estudiante lo tiene que aprender, ¿sí? Expresar y desarrollar por los periodos. Cuando hablamos de los periodos se refiere a la fase y al grado. Muchos tienen ahí un poquito la incógnita, no es que se pierda, sino que la fase, lo que me da la fase es una continuidad en la temporalidad de ese aprendizaje esperado para que se pueda tener una mayor apropiación, ¿no? Todo esto lo podemos establecer de manera simple en reconocer que con esta estructura se modifica la elaboración de un plan de clase y por lo tanto, como veníamos diciendo, se va a modificar la estructura de la forma en la que se planea, o sea, cómo se realiza el formato. Se va también a cambiar la forma en cómo se enseña. Tenemos, por ejemplo, el primer campo de formación, el cual nos va a hablar de lenguajes, en donde vamos a tener a español, lo que viene siendo lengua extranjera inglés, y vamos a tener artes, que de manera conjunta van a tener que elaborar un plan de clase y van a tener que evaluarlo, para lo cual tendrán que desarrollar una perspectiva interdisciplinar, lo que los va a obligar a organizarse y a reorganizar los contenidos que ellos van a implementar o van a desarrollar con los estudiantes, y esto les va a ayudar a construir entre ellos redes de conceptos, prácticas y procedimientos. O sea, lo que se busca es que de manera continua, en un solo espacio formativo, se lleve a cabo una construcción de hábitos intelectuales que a final de cuentas se puedan transportar o el estudiante los pueda utilizar para estructurar de manera social su cultura, su lenguaje y su organización, ¿no? De esta manera, nosotros vamos comprendiendo, porque lo podemos ver hasta en los grupos de la clase, como de manera, si nosotros soltamos un grupo de forma automática, ellos ya se estructuran, y si nosotros preguntamos la definición de un concepto de manera a cada uno de los equipos sin que el otro lo escuche, nos vamos a dar cuenta de que esa estructuración va a tener mucho que ver con la cultura de cada uno de que ellos tienen. Y sobre todo vamos a ver que esos equipos, si nosotros los dejamos que se organicen así, nada más, en su mayoría van a ser o que ya estudiaron juntos desde la primaria, o que ya o estos ya tienen un periodo de tiempo con el que ya han estado trabajando de forma conjunta, porque no olvidemos que esta estructuración que se tiene aquí va a permitir una conexión entre los contenidos, los ejes articuladores y los campos formativos, los cuales van a facilitar que los docentes pongan en juego sus saberes y los implementen en situaciones de aprendizaje que van aplicadas a la realidad cotidiana de los estudiantes. Más adelante vamos a ver este concepto, ¿no? Dentro de todo esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que un campo formativo no es la suma de los contenidos que éste tiene. Un campo formativo solamente es un reflejo de una pluralidad de saberes que se tiene a partir de que una construcción de una realidad que ya está determinada, ya está socializada. Todo esto nosotros lo debemos de comprender de una forma más práctica, ya que al momento de nosotros hacer una construcción de una imagen mental, la vamos a estructurar a partir de una definición social o de un concepto cercano que tengamos a ello. Muchas veces nos damos cuenta que muchas situaciones no las conocemos, o muchos elementos o procesos no conocemos las partes o cómo se fundamenta, pero como tenemos un antecedente, a partir de ahí podemos hacer una redefinición y estructurarlo para construirlo, ¿no? Dentro de todo esto tenemos que tener en cuenta que los ejes articuladores conectan los contenidos de las diferentes disciplinas dentro de un campo de formación, pero también al mismo tiempo conectan las acciones de la enseñanza y el aprendizaje con la realidad de los estudiantes. Esta doble conexión es precisamente la que favorece la integración de un proceso de aprendizaje
que no es otra cosa más que una construcción holística, porque a final de cuentas lo que se pide es que los estudiantes vayan aprendiendo a construir socialmente su aprendizaje. Entonces, este que estábamos viendo, nos pasó, es uno de los primeros apartados del plan de estudios, sí que son 4 elementos que lo van a articular. Y este número 2, de hecho consideramos que este es el más relevante, este número 2 que nos habla de la autonomía curricular y profesional, ¿sí? Nos habla más que nada de la capacidad que tiene el docente para decidir sobre la forma en la cual va a implementar el currículo, ¿sí? Así como también de qué manera va a contextualizar las relaciones sociales por las cuales se hace la función enseñanza-aprendizaje y la interacción que se lleva a cabo tanto en la escuela como en la comunidad. Dentro de todo esto debemos de tener en cuenta que este espacio de autonomía curricular representa que los docentes pueden ejercer una nueva forma de la enseñanza y se va a practicar de manera directa, como lo vimos hace rato o se expresó hace rato, al tener ya que planear por contenidos, pero sobre todo por campos de formación, ¿sí? Campos formativos, y sobre todo la capacidad que se va a tener para reinventar la docencia, ¿no? Dentro de todo esto, también nosotros tenemos que tomar en cuenta que la autonomía curricular es esa precisamente libertad que se tiene en cuanto a la diversidad y complejidad que tienen los estudiantes para poder nosotros problematizar su realidad y a partir de eso definir cómo vamos a trabajar con ellos. Dentro de todo esto es muy importante que el docente establezca vínculos pedagógicos con su comunidad y comprender cuáles son sus necesidades y demandas, especialmente a través de las familias, para que pueda él tener una idea directa de cuál o cómo los va a motivar. Este apartado número 3 se nos hace uno de los más importantes también, porque nos habla de cómo la comunidad es un núcleo integrador para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y debemos a partir de ahí que nosotros comprender que esta propuesta curricular, a partir de la autonomía curricular y profesional, contempla a la comunidad como un núcleo integrador para el proceso formativo de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que es una cuestión en donde en la escuela se generan experiencias de aprendizaje a partir de las experiencias de vida, que son los aprendizajes situados. Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros que hay aprendizajes que son significativos, que se vinculan con las necesidades específicas de manera global, están vinculadas con esa realidad, y por eso es su necesidad de reproducción, de reproducirlas a través de un programa de estudio. Y esto no solamente nos da en este sentido, o sea, lo que nos quiere decir este tercer apartado de manera central es que en la escuela se enseña lo vivido en la comunidad, pero en la comunidad se aplica lo que se ha aprendido en la escuela. Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay experiencias, ¿sí?, que se van a tener en la escuela, que esas experiencias, que son experiencias de aprendizaje, se van a generar a partir de un aprendizaje esperado, de un conocimiento que ya fue validado, por lo tanto ya hasta se reprodujo y se introdujo en un programa de estudio para que éste se pueda implementar, y a partir de ahí esta experiencia de aprendizaje se va a resignificar, posteriormente aplicarse en una comunidad, y es donde se va a tener una valoración si este es relevante o no es relevante. O sea, regresamos a esta parte, si es significativo o no, si está vinculada con la realidad o lo que necesita, y para volverlo a meter a la escuela. Entonces, este ciclo binario es una continuidad que no se puede definir de manera exacta, porque como va en una cuestión progresiva, lo vemos. Por eso tenemos educación inicial, tenemos primaria, secundaria, tenemos media superior, educación superior, tenemos posgrados, y por ahí van a seguir existiendo más campos de formación, más niveles de formación. Entonces todo esto lo debemos nosotros de comprender,
que esta cuestión se va a ir extendiendo en correspondencia al sentido que se le da a cada realidad colectiva. Y si nosotros consideramos y tomamos en cuenta que esta realidad colectiva pues es un modelo que se replica de manera constante, porque como es significativo y sobre todo ayuda a la economía de de manera interna y externa, a partir de ahí se da el sentido de la identidad nacional y el por qué se tiene que enseñar en la escuela. Entonces, no es otra cosa más que una reproducción de virtudes y valores que dan una identidad hacia una persona, que es lo que se pretende que es más conveniente para una nación. A final de cuentas, lo que nos quiera entender. Entonces, eso es lo que nos da este sentido. Por eso le digo que es muy importante que ya se va hablando de esto, porque precisamente tenemos que tomar en cuenta, como lo habíamos dicho, que en la escuela se enseña lo que se ha vivido en la comunidad y es en la comunidad donde se aplica lo que se ha aprendido en la escuela. Entonces, esta es una relación dinámica que es de interdependencia y es de influencia recíproca entre la escuela y su entorno inmediato. ¿Qué me quiere decir esto? Que el entorno inmediato de la escuela, por eso las escuelas se nutren a partir de una población o de un polígono social que ellos atienden. Si se logra que estos aprendizajes se cristalicen en virtudes y valores, estos se van a ver en ese entorno. Entonces, es por eso mismo que nos decían en cierto momento que tal vez la educación no sea el fin de la solución de los problemas, pero sí es el vehículo de la mayoría de estos, ¿no? Si es una constante que tenemos que tener para una solución. Y esto porque la enseñanza es un tejido de relaciones que solamente cobra sentido cuando este saber se vincula con las experiencias significativas de los estudiantes y sobre todo generan ellos una reflexión a partir de lo vivido, o en todo caso, si no tienen un vínculo directo con ese escenario, pues una cuestión de asombro, ¿no? Entonces, como lo volvemos a decir, las relaciones de aprendizaje funcionan como una transmisión de valores en donde intervienen las familias, la comunidad, el docente a través de un bien común, porque al final de cuentas se educa para establecer un bien común en una sociedad y es donde la escuela y la comunidad se entienden como ámbitos de interdependencia en medida de que los miembros de su comunidad estén presentes en la escuela. Y aquí se genera el primer estatus para los fenómenos de la migración, porque si no se atienden las necesidades, no se satisfacen las demandas, pues precisamente van a venir tanto niveles, como se escucha aquí, de marginación y de migración, que a final de cuentas el día de mañana van a desencadenar en sesgos cognitivos, y esos sesgos cognitivos se van a reproducir por su cantidad en un sesgo ya en la trayectoria formativa del estudiante, que puede desencadenar en un mal desempeño o en su caso en una situación de abandono. Entonces es por eso que se tiene en consideración en este tercer apartado. En el apartado número 4 nos habla más que nada de la interrelación que se tiene entre los tres puntos anteriores y cómo vamos a pasar de un programa sintético a un programa analítico, que no es otra cosa más que un proceso de apropiación permanente de los contenidos, donde se busca incorporar problemáticas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales como contenidos necesarios para completar esa propuesta curricular. O sea, ¿qué se necesita en ese momento, en ese lugar? Para esto tenemos que pasar de contenidos nacionales a contenidos locales, que no es otra cosa más que la contextualización. Una cuestión de un contenido nacional puede hacer que aprenda o resuelva problemas de suma y resta, ¿no? Y en esta cosa que lo vamos a nosotros a regionalizar, a contextualizar para volverlo local, que aprenda la suma y la resta para la solución, en este caso, de la compra-venta, si es una cuestión regular, de algún insumo que se venda regionalmente, ¿no? Entonces esta va a ser muy, muy importante. Para todo esto es aquí donde se habla el primer sentido que vamos a tener sobre el codiseño, y ese codiseño no va a ser otra cosa más que
la manera en que el colectivo docente de cada escuela va a deliberar en torno a los contenidos que van a ser necesarios integrar a sus programas analíticos, o sea, lo que va a desarrollar él por cada escuela. Podemos ver un programa educativo, por ejemplo, de Francia o de Estados Unidos, está integrado por estándares. Aquí en México lo vamos a integrar nosotros por contenidos, que en otro caso no va a ser otra cosa más que una estandarización de aquellas situaciones o experiencias que es necesario se repliquen. ¿Por qué es necesario que se repliquen experiencias? Y a final de cuentas estas experiencias van a desencadenar en un fin o en un desarrollo que les va a facilitar su inclusión o su inmersión en un sistema educativo o volverlos económicamente activos, porque precisamente es el entorno de continuidad y es el sentido que se le va a dar a cada desarrollo de cada comunidad. Por eso vamos viendo que cada país tiene un programa de estudio distinto al otro porque todo ello va regionalizado. Entonces ese era un grave problema que se tenía anteriormente, que se traían modelos educativos de Francia, de España, se traía un modelo educativo de Chile, ¿sí? Entonces eso fue un problema bastante sustancial porque no teníamos las mismas situaciones de complejidad contextual, por lo cual no pudo existir una implementación de forma directa. En la línea 2 de esta propuesta curricular tiene lo que corresponde a la formación docente, en donde se identifica como una principal problemática la formación docente, ya que existe una exigencia constante en que se debe adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden los estudiantes. Sabemos que existen cambios económicos, políticos, sociales, culturales, por lo tanto debe haber cambios educativos y en la forma en la que enseña el docente, por lo que hoy en día, precisamente de la forma en la cual se tiene todo este entretejido cultural, ya como nos dice ahí, no podemos hacer una planeación segmentada y mucho menos dar una formación segmentada, ¿no? A partir de ahí que el docente no solamente se tiene que capacitar para implementar un programa de estudio, más que nada tiene que ser un puente entre el saber del docente, lo que planea el programa de estudio y cómo se va a desarrollar en correspondencia al desempeño profesional de cada uno de ellos, porque a partir de estas adecuaciones es lo que nos va a decir si el docente está preparado o no está preparado para atender a sus estudiantes. Escucha un poco crudo este tema, pero es una realidad. La labor docente es algo que requiere una constante actualización y formación. Entonces, si hay cambios, como vuelvo a repetir, económicos, políticos, culturales, sociales, pues de igual manera nosotros lo tenemos que ir haciendo de forma continua y sobre todo tener en cuenta que a partir de las experiencias que nosotros como docentes se tengan, de los saberes que también se posean, vamos a saber contextualizar esos contenidos y aplicarlos a ciertas circunstancias específicas como situaciones hipotéticas que le van a servir al estudiante, más que nada trabajarlos en un breve espacio de formación, que es un plan de clase, ¿no? A final de cuentas. Y todo esto porque al mismo tiempo se vincula ahora, hoy en día, por ejemplo, que ya se va a planear por el campo de formación de lenguajes, donde volvemos a repetir que va español, artes, inglés, pues vamos a tener que los tres docentes al mismo tiempo van a tener que vincular sus saberes y sus culturas para poder definir la forma más óptima de cómo van a aprender los estudiantes y de qué manera van a resignificar cada una de las experiencias que se tengan en cada uno de los momentos de las asignaturas. Si hubiera alguna duda en este apartado, no le entramos tanto de manera tan directa, porque para eso tenemos todos los ejemplos que al día de hoy se han desarrollado para el plan de atención de aprendizajes prioritarios, ¿sí? En el cual pues prácticamente se está atendiendo de forma diversificada a los estudiantes en correspondencia a su nivel de comunicación y participación y al nivel de dominio que ellos tienen.
En esta línea número 3 que nos habla del codiseño de esta propuesta curricular, esta línea número 3 que nos habla del codiseño de los programas de estudio analíticos, más que nada no tenemos que olvidar nosotros que es un proceso de formación, apropiación, o sea, es un proceso continuo en el cual voy resignificando experiencias, o sea, voy formándome, pero sobre todo voy adquiriendo ese dominio sobre ciertas habilidades que se tienen que tener, o sea, como veníamos diciendo anteriormente, aquí es que saber que vamos a enseñar no hoy en día, sino que vamos a enseñar el día de mañana, que le va a servir al estudiante el implementarlo cuando él ya se encuentre en una vida económicamente activa, ¿no? Y toda esta tarea conlleva una necesidad constante de actualización, ya sea por avances, como lo veníamos diciendo, en los campos de conocimiento o de didáctica, y son escenarios que se caracterizan de forma nacional, ¿no? Todo esto va a obligar a un proceso de codiseño, que no es otra cosa más que contempla que el colectivo docente de cada escuela va a deliberar en torno a qué contenidos son necesarios integrar en esos programas analíticos, que son más que nada lo que se busca con el codiseño es evitar visiones sobre un currículo nacional que tiene que ser homogenizante, centralizado y poco pertinente. ¿Por qué? Porque por lo regular se quería que los estudiantes, se pensaba que el perfil de egreso, o sea, sí es un ideal, pero no es algo terminado. ¿Por qué? Porque si es un producto que se desea, pero hablamos un producto en cuanto a las habilidades, pero el estudiante no lo podemos medir como un producto porque es un proceso en constante construcción y evolución. Entonces es en la medida. Entonces, a partir de aquí debemos de tener que se denomina, y así como lo dice Díaz Barriga, ese programa sintético, que no es otra cosa más que un punto de concreción de los proyectos educativos que materializan una política de formación, de lo que hemos estado hablando todo este momento. Y esos programas sintéticos, pues como decía, son el punto de partida de un análisis que se va a llevar a cabo para poderlo apropiar en las escuelas y definir y contextualizar cuáles son o qué es lo que tenemos que implementar. El programa analítico, que es en esa segunda etapa, en esta parte, pues no es otra cosa más que contextualizar los contenidos regionales, o sea, ya darle un sentido local. Cuando hablamos de darle un sentido local es de acercarlo a las experiencias que se tienen, aquellas experiencias más cotidianas que realiza el estudiante. Y pues hay que ser sinceros, ¿cuáles van a ser las experiencias más cotidianas que va a haber en una comunidad? Pues no son otra cosa más que los hábitos culturales que éste tiene. Dentro de los hábitos culturales pues vamos a encontrar pues cuál es su lengua, cuál es su comida, cuáles son sus actividades económicas, su forma de vestimenta, cuál es su organización. Entonces, a partir de ahí es el sentido que se le va a dar y va a ser, por eso se habla de un proceso de apropiación, porque es en este codiseño en donde lo que se va a buscar es que el estudiante se apropie de ese contenido y lo logre regionalizar. O sea, no es solamente que el docente lo regionalice, sino es que el estudiante lo pueda apropiar o se lo pueda integrar, ¿no? Y para todo esto, pues tenemos que considerar que debe de haber un conocimiento del programa de estudio, lo debemos de dominar, o sea, tenemos que dominar los contenidos nacionales para de esta manera más adelante poderlo implementar en una planeación didáctica posterior a una contextualización que ya lo vamos a denominar como un contenido local, o sea, ya aplicado en la escuela y sobre todo basado en un contexto de codiseño, ¿no? Cuando hablamos de codiseño, pues no es otra cosa más que el diseño que le entregan al docente del programa de estudio, que en este caso, como dice Díaz Barriga, lo denomina un programa sintético, y ya él lo apropia, lo estructura, lo regionaliza y lo vuelve un programa analítico de la escuela, ¿sí? Que no es otra cosa más que cuáles son los contenidos locales ya regionalizados que debe de integrar en su programa de estudio. Y vemos cómo aquí se vuelve este proceso cíclico de lo que estamos hablando constantemente. Ya cuando aquí se viene una cuestión significativa, este aprendizaje vuelve a llegar acá. ¿Qué nos va a permitir esto? Que posiblemente el día de mañana exista un aprendizaje que ya no sea necesario, ya no sea tan contundente. No en este caso cuando digamos un aprendizaje,
básico, ¿no? Sino cómo lo va a implementar, bajo qué escenario, y es a partir de ahí que no vamos a estar reestructurando un programa de estudios y un marco curricular y una propuesta curricular cada vez que exista un cambio gubernamental. Esperemos ya se pueda quedar, o cada vez que exista una modificación a nivel global en alguna situación. Lo que tenemos que ir modificando nosotros es la manera en la cual vamos a ir haciendo esas pertinentes adecuaciones, respetando siempre este proceso o esta cuestión normativa. Por eso hablamos que es un proceso de formación, apropiación constante. O sea, te van a dar las bases, las herramientas que se necesitan, y ya tú vas a ir definiendo qué tipo de maestro se necesita para cada alumno que yo tengo, porque posiblemente los alumnos que yo tenga este año, y va a ser lógico, van a ser muy diferentes a los que vengan el próximo, y más a los de aquí a 5 años. Entonces el docente tiene que tener la capacidad de hacer esa resignificación, y a partir de ahí va a venir ese dominio, ¿no?, que se tiene o que se espera para que se pueda hacer una implementación más que nada más pertinente, que no es otra cosa más que una contextualización adecuada de los contenidos. Para línea número 4 de esta propuesta curricular, tenemos el desarrollo de las 5 estrategias nacionales. Tenemos aquí la paleta de opciones, y estas estrategias nacionales no son otra cosa más que buscan apoyar los procesos de contextualización y codiseño. Entonces, cada una de las escuelas, a partir del diagnóstico que tiene, va a definir si necesita una estrategia para enseñanza de lenguas o culturas indígenas, para una educación exclusiva, para modalidad integrado, más que nada para atender a adolescentes en situación de marginación, para fortalecer el tejido comunitario, para una cuestión de perspectiva de género, o lo que es la Estrategia Nacional de Lectura. Todo esto ya se venía haciendo anteriormente. Ya tenían esas estrategias, solamente que no se les daba un sentido de implementarlas en la planeación estratégica que se tiene. Anteriormente ya habíamos trabajado con el Programa Nacional de Lectura desde que trabajábamos con el Ruta Escolar de Mejora, simplemente que no se le dio un sentido, ya que más en secundaria a los maestros que tenían horas adicionales se les daba nada más este sentido, Estrategia Nacional de Lectura, pero no lo seguían. Sí hay que recordar que había lecturas para primero, para segundo, para tercero. Teníamos que evaluar cuál era la velocidad, el nivel de comprensión, o sea, todo esto ya lo teníamos, pero no se le daba un sentido donde él lo pudiera apropiar. Entonces, más que nada porque iba desfasado hasta dentro de las actividades continuas que se realizaban en la escuela. Aquí lo que se busca es que esta estrategia, como dice aquí, al hablar del codiseño quiere decir que lo voy a implementar, y sobre todo si analizamos, muchas de ellas están vinculadas con los 7 ejes articuladores, y a partir de ahí le puede ir dando sentido a los procesos. Por eso esta estrategia lo que se recomienda, que una vez que se defina cuál se pretende, pues la vamos a implementar en la escuela, incluyendo sus acciones en nuestro programa escolar de mejora continua. En cuanto a la línea número 5 de esta propuesta curricular de la transformación administrativa y de gestión, pues lo que se pretende aquí es recuperar la capacidad de las instituciones educativas para construir un modelo educativo o un proyecto educativo de cada escuela, involucrándose dentro de ese consejo técnico. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el consejo técnico nos decían, sí, analiza cuáles son los aprendizajes, implementalos, desarrollalos, pero nunca nos daban ese sentido de apropiarlo. Por eso no se tenía una tanta relevancia o determinación en implementarlos como se decía. Hay que ser sinceros, solamente se cumplía de forma administrativa. Al hacerlo de esta parte del codiseño, dame oportunidad de yo definir el programa. Ya se tenían unos pininos ahorita en 2017. Hay que recordar que en el programa 2011 venía estructurado por los bimestres, y los bimestres venían por los contenidos, y ya venía un avance curricular, o sea, venía una estructura de construcción. En el programa 2017 se ponen solamente los aprendizajes esperados, una tabla de dosificación, pero no se determina una jerarquización, solamente se vincula en los organizadores curriculares a través del el espacio, o sea, el ámbito donde se tiene que desarrollar, y el fin donde tiene que implementarse, ¿no? Y a partir de ahí es donde el docente definía cuál tomaba. Ahora que viene por contenidos es regionalizado.
con los aprendizajes esperados, si se fijan, eran bastantes y a veces el docente no tenía la capacidad de definir aquí. Aquí yo te voy a definir 1, 2 contenidos, 3 contenidos y tú a partir de ahí vas a tomar ese contenido y lo vas a regionalizar, que no es otra cosa más que apropiarlo, jugar con lo que dicen los conceptos junto con el otro maestro y ver de qué manera lo voy a implementar. Entonces, de esta manera se tienen que hacer adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que al final de cuentas van a favorecer una perspectiva normativa, pero sobre todo ya va con una cuestión interdisciplinar. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar la forma de planeación, al decir, ya no planeas por asignaturas, ya planeas por campos formativos, ok, ya. ¿Qué quiere decir esto? Que el de lenguajes, pues ya va a planear de forma conjunta español, inglés y artes. Entonces, al momento de hacer una valoración de la planeación ya son 3, de un formato, una estructuración ya van 3, de evaluarlo ya van 3. Entonces va a cambiar hasta el sentido de llevar el registro, porque al final de cuentas van a hacer una ponderación conjunta y ya no se te voy a dar un resultado por asignatura, sino por campo de formación. Entonces al final de cuentas vemos cómo todo esto se va volviendo de manera holística y por lo tanto pues nos va a obligar a reflexionar sobre qué es lo que funciona o no funciona en la escuela para implementar esta nueva propuesta curricular, ¿no? Y ya por último, para terminar, sí, esta vez sí es un poco extenso, es que lo que se busca es ratificar el papel del Estado como garante de que los niños, niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos humanos, pero sobre todo su derecho a la educación, y reconocer que la comunidad es un núcleo integrador de los procesos formativos planteados en este programa de estudio, reconociendo las escuelas como formadoras de ciudadanos con un profundo sentido de construcción colectiva, pero sobre todo vinculados a la comunidad a la que pertenecen con sus múltiples concepciones. Esta traducción pudiéramos darle un sentido o cómo explicarlo más práctico para definir en cortas palabras de qué nos habla o qué nos trata de dar este nuevo programa o esta propuesta curricular. Es que nos dice que en la escuela se enseña lo vivido en la comunidad y en la comunidad se aplica lo aprendido en la escuela, y es a partir de los aprendizajes significativos y sobre todo aquellos que están vinculados con la realidad, cuáles son los que se tienen que aprender en la escuela para que generen experiencias de aprendizaje que el día de mañana para él van a ser o le van a permitir afrontar una experiencia de vida, ¿no? Por eso se habla que tenga el aprendizaje situados para que de manera previa pues vaya teniendo este juego o esta interrelación a una situación hipotética. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Como les decía, esta es una cuestión bastante extensa y lo vamos a ir atendiendo de esta manera. Vamos a ir atendiendo, por ejemplo, la próxima vamos a hablar de la nueva escuela mexicana, luego de estos efectos de COVID, ya lo sabemos, y así sucesivamente hasta lograr apropiarnos de todo lo que nos dice esta nueva propuesta curricular. Bueno, compañeros, saludos a todos.